claramente la destinación que tienen las mujeres para temas de cuidado del hogar pues va a determinar sus decisiones de participación en el mercado laboral, sus decisiones de continuar con una educación. Digamos, Colombia es de los países que en acceso a educación es equitativo, pero cuando tú te vas hacia las puntas de niveles de educación, por ejemplo, en todas estas áreas STEM, realmente la participación es muy baja de las mujeres, casi un tercio de quienes se reclutan en estas áreas son mujeres comparados con hombres, y todo esto se va a ver repetido con pues sus temas salariales y también de sostenibilidad en sus temas. Pero quienes no están en el mercado laboral y también están en su empresa y emprendimiento, también aún hay un montón de brechas referente a puestos de liderazgo. Entonces aquí tenemos un maravilloso ejemplo de las industrias hacia donde tenemos que estarle apuntando, pero definitivamente, y cuando nos vamos, por ejemplo, a la industria manufacturera, que es una de las grandes industrias del país, 22% de las mujeres tienen cargos de liderazgo, son solamente ocupados en el 22% por mujeres. Aquí entonces refleja nuevamente, y como para recoger, entender que hay diferentes causas, pero que se tiene siempre que analizar desde una forma muy holística, porque la mujer va a enfrentarse a diferentes brechas, nuevamente por su disposición en las labores del hogar, el poder de negociación que también llega a tener o a perder por esta dedicación en el hogar, por no tener un ingreso salarial, las bajas oportunidades que tienen, por ejemplo, también de entrar en lo que llamamos nosotros estos emprendimientos de oportunidad y de alto impacto que suelen estar relacionados con algunas industrias. Todo esto también como relacionado es lo que finalmente también se va a ver reflejado en todos ustedes, digamos, en la industria. Desde el gobierno nacional y desde el Fondo Mujer Emprende, que somos un instrumento de política pública de la Vicepresidencia de la República, pues estamos completamente comprometidos con este cierre de brechas de género, pero nuevamente también con unas apuestas que irnos un poquito más allá, y esto va desde el esfuerzo que hacemos como gobierno nacional, por ejemplo en estadísticas, también el DAN ha hecho un gran esfuerzo en aumentemos no solamente en entender la diferencia entre hombres y mujeres, sino entre hombres y mujeres de diferentes zonas del país, con diferentes niveles educativos, y tomar decisiones de política pública informados basados en estos temas. Desde el fondo entonces buscamos también acciones que sean integrales, entonces asistencia técnica, dotación de activos productivos, pero sobre todo también todo unas campañas de asesoramiento y de apoyo a empoderamiento, a su liderazgo, a su autorreconocimiento, trabajar las organizaciones que se han venido haciendo. Y aquí, digamos, además del fondo, también en el Plan Nacional de Desarrollo hay un capítulo especial pensando en que el cambio es con las mujeres y para las mujeres, y refleja diferentes como iniciativas que se han venido desarrollando en el gobierno. El Sistema Nacional de Cuidado creo que es uno de estos fundamentales que se tiene que seguir desarrollando, y también esto cómo se va a ver reflejado, por ejemplo, en las industrias y en las empresas, cómo realmente yo voy a poder tener estrategias que me puedan balancear los temas de cuidado, los temas laborales, sin penalizar, digamos, el hecho de ser mujeres y poder tener este tipo de iniciativas. Y yo creo que con eso, como cerraría aún con esta gran apuesta que se tiene también desde Gobierno Nacional en sus diferentes frentes, y nuevamente dejando este mensaje de que además es una responsabilidad que todos los actores tenemos desde Gobierno Nacional, desde la academia también, seguir incentivando, por ejemplo, formación desde muy pequeños en diferentes áreas, quitarnos estos roles de las áreas feminizadas o masculinizadas, y pues por supuesto una invitación en general a toda la industria de cómo realmente estamos implementando estrategias efectivas, que ojo, no es una cosa de cuotas y que no valgan los temas de meritocracia, sino es entender cuáles son las dimensiones complementarias que se deben tener cuando estamos hablando de un enfoque de género y especialmente un enfoque interseccional. Bueno, Mónica, muchas gracias. Creo que has mencionado unos temas súper importantes que siguen persistiendo, y de aquí que creo que nos gusta más hablar de equidad de género que de igualdad de género, porque nos lleva a reconocernos de una manera justa, entendiendo las diferencias entre hombres y mujeres. Y mencionaste temas muy importantes como el cuidado, el rol de la mujer en el cuidado, como ser con sus derechos reproductivos, que ahora que estoy de embarazo lo siento más que nunca y lo defiendo más que nunca, pero es entender que esta equidad de género no es tratar a las mujeres o tratar de que las mujeres seamos como los hombres, sino que desde nuestro rol, desde también en nuestro rol social y familiar podamos ejercer estas funciones
no solo de liderazgo, sino a nivel técnico, a nivel operativo, en todos los sectores y en todas las industrias, y esto requiere un cambio de mentalidad muy importante, una generación de competencias y poder equiparar el camino, que tenga ese reconocimiento de esos momentos de vida que todos atravesamos, y entonces esto nos lleva a que realmente lo que mencionabas, pasemos de unas políticas de género que vayan más allá de decir si tenemos 50% de mujeres o 3 personas en la junta directiva, a que realmente se vuelva el ADN de las organizaciones, de reconocer el aporte que tiene la mujer en la sociedad y en las industrias, porque sí se ha demostrado que las empresas que tienen mayor participación de mujeres alcanzan mejores niveles de productividad, alcanzan más innovación, más desarrollo, por el papel de la mujer como un ser tan creativo y tan comprometido. Aquí quisiera entonces preguntarle a Marieli, no, primero a Adriana, cuéntanos un poco cómo se puede incorporar una verdadera perspectiva de género en los sectores industriales más allá de la retórica. Sí, bueno, acá yo también creo que tal vez, como decía la compañera, esto es un proceso como del aprendizaje, ¿no? Es como que sube, baja, avanzamos, retrocedemos, pero volvemos a subir. Y yo creo que también, digamos, se han hecho unos esfuerzos importantes que vale la pena resaltar, y digamos, seguir trabajando. También el camino todavía es largo y falta mucho, pero se han hecho unos ejercicios muy interesantes. Nosotros desde la ANDI tenemos el movimiento de equidad de género, digamos, como estructurado en 3 partes, que un poco recoge lo que tú decías. Entonces, por un lado, nos tenemos que medir y nuestra directora de metrología sí que lo sabe. Si tú no mides y no sabes cómo vas, no puedes gestionar nada, no puedes saber si estás mejorando o no, entonces es importante medirnos. Y ya llevamos 4 versiones de una encuesta nacional de equidad de género, diversidad e inclusión, en donde han participado más de 200 empresas. Entonces hemos cogido esa muestra, pues que digamos es representativa, son afiliados nuestros, y les hemos preguntado cómo vamos, ¿no? Y entonces ahí uno se puede dar cuenta que nos hace falta sobre todo trabajar en los niveles directivos, en la junta directiva y en el primer nivel dentro de la compañía. Porque en estos 2 escenarios, pues en estos 2 niveles, tenemos una participación de hombres entre el 65 y el 75%, de manera que hay un reto. En la medida en que uno va bajando, se va equiparando más y está como más equilibrado. Pero también vemos que el 63% de las empresas tienen política de equidad dentro de su compañía, que no está mal, va por buen camino, y el 52% tienen estrategias de mentoría para el liderazgo de mujeres dentro de la compañía. Ahí todavía queda pues como un camino por recorrer. Y el ranking PAR es de lejos el instrumento más utilizado por nuestras empresas, con un 73%, para ver cómo van en esta materia. Entonces, primero clave, medirnos. Segundo, formar y hacer una concientización, tener estas discusiones, hablar de este tema es fundamental. Nosotros tenemos el Comité Nacional de Equidad de Género, Diversidad e Inclusión. Hemos hecho hasta el momento 5 sesiones, 580 asistentes, 485 empresas. Es todo un movimiento generando estas discusiones. Y en el marco pues de este escenario hemos hecho cartillas, talleres, conferencias, tenemos una caja de herramientas que tiene una política, digamos, modelo de equidad para incluir dentro de las compañías, y un protocolo de acoso sexual, que también es importante que existan. Entonces tenemos esa caja de herramientas disponible para los empresarios. Y el tercer paso es la incidencia. Entonces, pues ahí nosotros hemos reservado 3 puestos para nuestra Junta de Dirección Nacional, exclusivamente para mujeres. Al final esa Junta de Dirección Seccional refleja la realidad de las empresas, y ahí están los o las presidentes de las compañías en esa Junta de Dirección. Pero ¿qué hemos hecho para garantizar siempre la presencia y la perspectiva femenina? Pues hemos reservado 3 puestos exclusivamente para mujeres. Y hemos hecho alianzas y acciones estratégicas con nuestras empresas. Entonces hay una iniciativa muy bonita que se llama Las Manzanas del Cuidado,
que es con la Alcaldía de Bogotá, con empresas como Whirlpool y Vanti, en donde, bueno, porque tenemos que, lo que decíamos ahorita del cuidado no remunerado, creo que decías tú, Helen, el 30% de la población femenina en Bogotá, perdón, es decir, 1.2 millones de mujeres se dedican a esos trabajos no remunerados del cuidado del hogar. Entonces, estas manzanas del cuidado lo que hacen es facilitarle la vida a esas mujeres que se dedican al cuidado. Entonces, tenemos lavadoras, secadoras, porque los electrodomésticos son el mejor invento para la liberación femenina. Eso ayuda a que la mamá no tenga que estar lavando sábanas a mano, ¿no? Entonces, las lavadoras y las secadoras hacen una diferencia. También hay guarderías para que dejen a los niños y puedan trabajar. Hay formación, bueno, es todo un espacio dedicado a esa mujer, ¿no? A acompañarla. Esa es una iniciativa muy bonita que hemos liderado, es una alianza público-privada desde la ANDI con la Alcaldía de Bogotá. También tenemos un curso con varias entidades han participado, con el CESA, que es Liderazgo de Mujeres en Juntas Directivas, precisamente apuntándole a ese primer nivel. Ya tenemos más de 500 mujeres graduadas y tenemos, después de que hacen ese curso que está muy enfocado en gobierno corporativo, en la responsabilidad de un buen miembro de junta directiva, entendiendo cómo funciona la labor del secretario, del presidente, cuáles son las responsabilidades, cómo hacer que la compañía gane más, porque como tú decías, la evidencia va por ese camino. Después de hacer ese curso, se tiene una base de datos, un banco de hojas de vida de mujeres, porque algunas empresas dicen, no, es que yo no sé dónde están esas mujeres, yo quiero una mujer en mi junta directiva y no la encuentro. Pues ya esa excusa se acabó, está este banco de datos con 500 hojas de vida de mujeres que están preparadas para tener una posición en una junta directiva. Y finalmente, pues hemos trabajado en las regiones, nosotros tenemos 12 seccionales con el Valle del Cauca, Antioquia, haciendo capacitaciones, diagnósticos, estudios, premios. Tenemos el premio de la mujer líder en el sector marítimo portuario. Tenemos un programa con nuestra Fundación ANDI que se llama el movimiento IN, que son empresas incluyentes e inspiradoras, en donde también premiamos a las empresas que tienen estas iniciativas de inclusión. De manera que, pues, todo esto demuestra que realmente estamos dando un paso más allá y no nos estamos quedando en la retórica. Hay que seguir trabajando, todavía solamente el 22% de las posiciones en juntas directivas está ocupado por mujeres, 22% es muy bajito, mínimo debería ser el 30% y por qué no el 50%, pero bueno, vamos por buen camino, hay que seguir trabajando y hay que seguir teniendo estos espacios. Gracias, Adriana. Qué bueno es poder escuchar que ya tenemos más herramientas. Lo mismo a través del fondo, que se estén generando estrategias de financiamiento, de promoción, de empoderamiento de la mujer por medios económicos, porque sí lo que sucede mucho en las empresas con las que hemos trabajado desde ONUDI es que existe mucho, hay interés de trabajar en temas de equidad de género, pero hay desconocimiento del cómo vuelvo esto un asunto práctico que me funcione, que pueda desarrollar. Bueno, y vemos cómo desde acciones muy sencillas se puede ir equiparando esa cancha para que las mujeres puedan también desempeñar funciones importantes en estos sectores productivos. Quisiera preguntarle a Marieli, desde la experiencia de ustedes también, ¿qué han hecho, qué han avanzado y esto cómo impacta la vida de las personas? Helen, a mí me gusta ver esto más allá de una moda, de una acción del momento, verlo como algo más bien estratégico y a largo plazo. Nuestras compañeras nos han hablado y nos han dicho de cómo tener un equipo diverso, porque no pensemos solamente en mujeres, tener un equipo diverso en una junta directiva, en el negocio, en el liderazgo, cambia los resultados y hay un montón de evidencia sobre esto. Entonces, creo que es importante tomarlo desde ahí. Esos dos temas, sostenibilidad y diversidad, son temas a largo plazo y son parte de la estrategia de la compañía. Entonces, creo que lo primero es incorporarlo claramente a la estrategia y promover esa cultura de género, que claramente va a generar mejores resultados, va a generar una mejor cultura, una cultura mucho más empática, mucho más abierta, mucho más
proclive a la innovación, a la creatividad y a generar claramente esos diferentes resultados. Trabajar en ese proceso de educación continua, no solamente, digamos, desde los niveles primarios, básicos, pero también en el liderazgo. ¿Cómo ayudamos desde la educación a empoderar mucho más a las mujeres y asegurar que tenemos programas orientados a un liderazgo enfocado para ellas? Y ser nosotros mismos defensores de ese proceso de diversidad y realmente convertirnos en unas aliadas, levantar la voz, asegurar estar en espacios como estos para promover esa conversación y asegurar que estamos ayudándonos y ayudar al resto de la colectividad. Creo que en eso las compañías multinacionales están bastante avanzadas. Creo que hemos avanzado muchísimo, también creo que todavía tenemos mucho por hacer. Puedo hablar, por ejemplo, en el caso de Roche, recientemente, este año, se nombró por primera vez una CEO a nivel global, la CEO farmacéutica, Teresa Graham, es una mujer. Y concretamente en Latinoamérica me enorgullece decir que 6 de 8 gerentes generales hoy son mujeres. Cuando hablamos concretamente, en nuestro caso en Colombia, 62% de nuestro equipo, el mundo farmacéutico es muy femenino. Cuando hablo de la empresa general es un 51%, pero todavía, aunque es una empresa liderada por mí, por una mujer, cuando miramos la empresa hacia arriba, sabemos que todavía hay mucho por recorrer. Cuando vemos, por ejemplo, el comité ejecutivo, cuando vemos los grandes roles de liderazgo, todavía hay un camino allí por recorrer y tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo podemos seguir trabajando? Asegurando esas mentorías que nos mencionaba Adriana, que también las tenemos en la compañía, adentro de Roche, pero también fuera de Roche, particularmente, por ejemplo, mentoreamos en temas de liderazgo a oncólogas acá en Colombia a través del City Cancer Challenge en Cali, y así hay muchos otros ejemplos de cómo apoyar para que las mujeres cada vez tengan más roles de liderazgo. Gracias, Marieli. Y mencionaste algo muy importante, que son los temas de mentoría, de liderazgo, y yo añadiría algo también que es de empezar a romper esos techos de cristal, de empezar a quitar también esos sesgos invisibles que tenemos todos, incluyéndonos nosotros también como mujeres. A veces somos las que más discriminamos a otras mismas mujeres y las criticamos, y es una transformación que tenemos que hacer, y nos sentimos muy inspirados cuando vemos mujeres en posiciones de liderazgo como todas las que estamos acá. Y yo quisiera preguntarles, ya para que nos inspiren más desde su experiencia personal, ¿cómo ha sido ingresar a esos puestos de liderazgo que quizás tradicionalmente habían sido habitados por hombres y que hoy en día ustedes han alcanzado esas posiciones, pero que para eso tuvieron que romper ciertos techos de cristal? ¿Cómo lo lograron y qué recomiendan para que esto se pueda replicar en otros sectores? Si quieren, empezamos de aquí para allá. Bueno, gracias, Helen. Les tengo que contar en dos sentidos, ¿no? Un poco mi experiencia personal. Es la primera vez en la historia del Instituto Nacional de Metrología que una mujer es directora. Y una mujer además que tiene una disciplina distinta y es abogada. Entonces, a los 2 días que llegué a la posesión, claro, inmediatamente tú sientes una mujer abogada. Pero ha sido maravilloso, porque creo que, aunque yo soy muy crítica de la ley de cuotas, digo, ¿cómo es posible que una sociedad deba tener una ley para que obligue en el sector público a tener mujeres en posiciones de liderazgo? Creo que esa crítica me ha servido a mí. Yo llegué al instituto, además de otras cosas, por cumplir ley de cuotas. Y me parece que eso coincidió con una frase de Séneca, que es cuando la suerte es cuando se encuentra el talento y la oportunidad, ¿sí? Entonces, un mix de cosas. La ley de cuotas que critico, pero también prepararse uno para buscar la oportunidad y estar en algo que es, pues, mi amor platónico, no tan platónico que la infraestructura y la calidad.
pero también porque coincide con estar dispuesta al aprendizaje, estar dispuesta a reconocer que otros saben más que uno, pero estar dispuesta a, digamos, llenar de fuerza, y de esa fuerza yo creo que de la misma maternidad, de lo que hormonalmente están hechas las mujeres, la pasión, el amor, de poner a disposición las cosas. Entonces, eso ha venido siendo en un mundo metrológico tan de hombres, sobre todo en física, migrar a que realmente el mundo moderno necesita ver a las personas por ser quienes son y no por el género que tienen. Y también a su vez mujeres empoderadas, mujeres capaces de ir a servirle los alimentos a sus chicos, pero decirle a su pareja, ahora me ayudas tú esta noche porque tengo que seguir y porque tengo que estudiar, pero eso también lo hacen hombres preparados. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad es que a las mujeres, niños, adolescentes, no les enseñemos ni siquiera que puede existir discriminación de ningún tipo, ni siquiera de género, de raza, de tendencia política, religiosa, eso ya no existe. Y los vestigios que quedan es como con esa fuerza, ese amor y la demostración de que se puede hacer, pues continuar a que no hay ese tipo de distinciones. Eso, digamos, desde mi experiencia como directora del instituto. Pero ya también desde este rol, pues tengo que decir que las personas que están en los laboratorios, mujeres, no alcanzan a ser el 20% en metrología física. Hay más químicas que están responsables del laboratorio en física, todavía no. Y hace poco que por ahí veo a la vice Soraya que nos fue a visitar, ella recorría los laboratorios y lo primero que decía es, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las metrólogas? En fin, en el laboratorio de presión encontramos una mujer absolutamente brillante que está haciendo un trabajo de innovación en temas de presión para salud, y ella nos iba a explicar, y detrás de nosotros 2 hombres era, pero yo te explico, pero nosotros nos volteamos y los regañamos, nos provocaba botarlos por la ventana. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Bueno, no sé, son reflexiones que tenemos que hacer al interior, pero en el instituto estamos con un plan fuerte de tener contratistas, porque hay digamos un esquema donde hay un concurso de méritos que ya está la gente en planta, pero tener contratistas que sean mujeres. Y en lo personal tengo 10 personas de mi círculo principal, de las cuales el 65% son mujeres, pero no lo hice con intención. Tuve la fortuna de conocerlas en la vida, mujeres maravillosas, valientes, inteligentes, y les pedí que trabajaran conmigo y aceptaron, pero no por el hecho de ser mujeres, sino reconocer los talentos innatos independientemente su condición de género. Gracias, María Rosario, qué inspirador. Y ahora cuéntanos, Adriana. Pues yo creo que hay que estar preparados. Yo creo que eso es una cadena de aciertos. Hay que tener la preparación adecuada, hay que conocer a las personas adecuadas y estar en el momento adecuado. Y no, pues, o sea, al final yo creo que son personas que creen en ti. Ahorita estaba yo pensando, la primera vez que yo entré, yo trabajé 13 años en el Ministerio de Comercio y tuve 4 posiciones, y la última fue ser directora de la Oficina Comercial de Colombia ante la Unión Europea. Pero yo entré al ministerio por un hombre, por 3 hombres que dieron la pelea porque entrara yo y no otra persona que tuviera conexiones políticas, porque les parecía que yo tenía el perfil y era la persona para entrar ahí. Y fueron 3 hombres que creyeron en mí, el director, el viceministro y el ministro, que se la jugaron, y yo sé que les costó porque se demoró el proceso de contratación un montón. Pero después en la oficina comercial fueron 2 mujeres maravillosas que también creyeron en mí. Entonces yo creo que al final, no sé, es difícil. Yo creo que pues hay parte que te corresponde a ti, otra a los otros, y por su parte cada una de las mujeres que está escuchando esto, pues que esté preparada, porque las oportunidades se aparecen en cualquier momento y hay que cogerlas, pero hay que estar preparadas. Gracias, Adriana. Gracias, pues yo más que algo personal quisiera contarles es lo que he vivido como coordinadora de desarrollo empresarial en el Fondo Mujer Emprende y trabajando con el gobierno nacional, y es que es maravilloso ver todos esos ejemplos de estas mujeres empoderadas que realmente lo inspiran a uno. Y acá entonces en el espectro de emprendimiento, por ejemplo, donde antes trabajaba especialmente en el Departamento Nacional de Planeación, de pronto con un ecosistema
un poco más de alto impacto y ver estas mujeres desarrolladoras en temas de programación de software creando unas cosas increíbles, era supremamente inspirador. Pero ahora te vas a unos territorios y ves a estas mujeres lideresas organizando su comunidad, sacando adelante su asociación, generando sus proyectos productivos, organizando esto, sobre todo me ha llegado a tocar personalmente, y con un compromiso de decir definitivamente el talento, la pasión es algo que está innato y lo que tenemos como Estado, como sociedad, más allá que una cosa de equidad, de paridad de géneros, esto es un tema de acceso de derechos y como todas las poblaciones debemos asegurar, digamos, estos espacios. Entonces quería sobre todo como resaltar esa experiencia que ha sido ver mujeres en diferentes posiciones, en diferentes aspectos y en cada una de esas situaciones, por más difíciles o ventajosas que he podido, digamos, tener por su background, recoger de ellas ese gran empoderamiento y eso es algo que debemos seguir cultivando entre todas y contagiando también y llevando esta conversación también con los hombres en todas las estrategias que también mencionábamos, por ejemplo, de la economía del cuidado, además de hacer estos esfuerzos de ven, te facilito las cosas, ven, entiendo, vengan hombres y también cómo hacen parte, porque esto nuevamente es una sociedad de derechos y cómo entonces nos vamos a repartir estas responsabilidades. Gracias, Mónica. Y mencionaste algo súper clave, que es que el liderazgo no está solo en las altas posiciones, sino en todos los niveles de la vida. Marieli. Yo pensaba otra vez en tu historia, María del Rosario, y pienso que mi historia fue como diferente. Yo fui como entrando a mundos de hombres sin darme cuenta. Y puede tener que ver con las creencias o justamente no tener esas creencias limitantes y sin darme cuenta entré en el mundo financiero y fui directora financiera y era la única directora financiera y después fui gerente general y era en un escenario de solo hombres y era la única gerente general y después en el mundo de los gremios y estaba sentado y así cuando hoy reflexiono sobre eso y quisiera compartir esa experiencia, creo que se basa en creer en uno, independientemente de y sin dejar de ser uno, cree en ti sin dejar de ser tú. Tener una red de apoyo, y creo que eso es sumamente importante, de lo cual se habla poco. Tenemos una vida profesional, tenemos una vida familiar, somos madres, somos hijas, y es súper importante contar con una sólida red de apoyo familiar para entender que todos tenemos un rol, tanto en la casa y en la familia como en el trabajo, y eso es sumamente importante. Y por último, y creo que no es menos importante, ¿cómo aseguramos nosotras las mujeres darnos la mano a las otras mujeres y cambiar ese discurso de es que las mujeres son difíciles o las mujeres son A o B o C? Las mujeres son maravillosas, trabajar con mujeres es increíble, los resultados que se obtienen son espectaculares. Entonces, creo que tenemos que empezar a cambiar ese discurso entre nosotras mismas para abrir más las puertas para otras. Gracias, Marieli. Y bueno, vamos cerrando aquí reconociendo que llegar también a estas posiciones de liderazgo requiere un esfuerzo súper grande, que lo mencionó Adriana, y ojalá ese costo que a veces asumimos las mujeres para llegar hasta aquí se vuelva cada vez menor, ¿no? En la vida familiar, personal, que a veces creo que tiene un costo mayor que el costo que le genera a los hombres. Y quisiéramos ya cerrar, de pronto si alguien tiene una pregunta en el público para alguna de las panelistas. ¿Dónde? ¿Puedes volver a levantar la mano? Gracias. Ya te pasamos el micrófono. Danos un minuto. Bueno, buenas tardes. Bueno, ya yo había hecho la consulta por el QR, pero me quedó incompleta, entonces aprovecho y la hago por este medio. Ahorita Adriana hablaba de pues, todo este trabajo que se está haciendo desde la ANDI en materia de sostenibilidad, economía circular y cambio climático. Y pues sí me gustaría saber cómo es el rol de la mujer
en todo ese proceso de la ANDI y cómo están contribuyendo en digamos, adaptación al cambio climático. Muchas gracias por la pregunta. No tengo aquí la cifra, pero de pronto mi moderadora se acuerda de la cifra. Hay un dato específico que dice que mientras más mujeres tienes tú en juntas directivas, mejores son los desempeños en ambientes sociales y económicos de las compañías. Entonces, digamos, eso para decirte que las mujeres son una diferencia tomando decisiones porque tienen en cuenta este tipo de factores que a veces los hombres, las generalizaciones son odiosas, pero los hombres suelen enfocarse más en los estados financieros, y cuando llegan las mujeres a esas juntas directivas empiezan a tener conversaciones enfocadas a estos criterios. Dentro de la ANDI tenemos este programa de biodiversidad que les contaba, se llama Dora Moncada, ella es la líder de esta iniciativa que ha empezado a generar una atracción muy interesante en las empresas, de manera que yo estoy convencida de que el liderazgo de las mujeres en estos temas es lo que ha llevado a que esto se esté empezando a mover y se vean los cambios ahora. Bueno, muchas gracias. Por temas de tiempo tenemos que parar acá. A nuestras invitadas, muchas gracias. Un aplauso para ellas. Doctora Helen Mier, muchas gracias por moderar este panel tan interesante.